Damas y caballeros, muy, pero muy buenas noches. Hoy, 12 de julio del 2022, estamos iniciando un especial programa, y digo especial porque nos está acompañando una persona muy especial. El doctor José Ángel Amador Sierra nos acompaña desde la hermosa tierra de Santander. Y tras micrófonos, estábamos escuchando una muy buena música que con un buen aguardientico, de ese aguardientico nacional, es que vale la pena estarla escuchando. El doctor José Ángel Amador es abogado litigante, cofundador de Cordeminas y Superminas y es presidente de Horizontap. Abogado litigante y viene desde Bucaramanga en especial para Noches de PH. Y esta noche vamos a tocar un tema que es muy escabroso, digámoslo así. La cartera amorosa, pero vista desde el punto de vista de la jurisprudencia, de los abogados. Doctor José Ángel, muy buenas noches, bienvenido a esta su casa. Y con el saludo de bienvenida, por favor, coméntenos por qué hay gente que no paga. Doctor Jorge Enrique, muy buenas tardes. De igual manera, para toda nuestra amable audiencia, veo una numerosa cantidad de personas disfrutando de la música de Silvio Villalba. Hombre, oye, Garzón y Collazos, la música colombiana, especialmente esa que nos pone a recordar. Nosotros, los que ya tenemos algo más de 20 años, nos acordamos muy bien de esa melodía, Jorgito. Muchísimas gracias. Oiga, sí, un gran problema que pienso que se va a agravar. Lamentablemente esa es mi preocupación y es que la morosidad en los pagos en la propiedad horizontal hoy ya están en el orden del 5 al 8% de los copropietarios con ese tipo de dificultades, pero de igual manera es posible que esto crezca porque lo que se viene a nivel mundial es bastante fuerte. Los comentarios que se han recibido se habla de una gran depresión. Ese tipo de situaciones donde la economía se ve forzada hace que muchos de nosotros tengamos dificultades y hoy la tienen aquellas personas que han perdido su trabajo, que sus ingresos han disminuido, pero que si además se está pagando la cuota del crédito con el que adquirió su vivienda en propiedad horizontal y la cuota de administración, los servicios públicos que se encarecieron. Por Enrique, la energía eléctrica, su tarifa en el curso de este año ha subido un poquito más del 20%. Luego, entonces, todo esto nos está apretando. No quiero justificar a los deudores en propiedad horizontal bajo ninguna circunstancia, pero uno también tiene que colocarse en los zapatos de las personas que pasan con grandes dificultades económicas que uno nunca sabe. Jorge Enrique, de verdad, uno nunca sabe las situaciones y ahora más adelante en el desarrollo de este tema seguramente van a salir muchas preguntas y comentarios de nuestra amable audiencia que nos van a ilustrar fuertemente sobre ese primer comentario que me ha planteado Jorge Enrique. ¿Por qué se endeuda la gente en propiedad horizontal con sus cuotas de administración? Bueno, entonces, Jorge, hay mucho por hablar sobre el tema, pero entro por solamente justificar de manera global y general la crisis económica nos está afectando y nos va a afectar mucho más, Jorge Enrique. Así es, doctor Amador. La perspectiva que hay en la economía colombiana no es nada agradable. Hay un panorama algo gris, la situación está complicada y precisamente eso es algo que yo entro a mirar en la ley 675, en donde habla de la solidaridad. La solidaridad la tengo entendida, doctor, usted me colabora, por favor. No es únicamente para el caso que yo venda mi apartamento y haya una deuda y entonces el administrador le cobra al nuevo propietario de mi apartamento, sino solidaridad también es ayudarnos entre nosotros mismos, precisamente para situaciones en las que por X o Y motivo caemos en mora dentro de la administración. Y una forma de ayudarle a la gente es lo que se hace en muchas copropiedades. Lastimosamente en la mía no se ha hecho desde hace años. Las famosas ferias de emprendedores que se hacen no solamente en las propiedades horizontales, sino incluso en algunos barrios. Eso sería muy importante apoyarlo, ¿cierto, doctor? Por supuesto,
y valga la pena recordar. Casualmente, por allá en el año 18, tal vez 19, en mi conjunto hicimos, en el 19, una feria del emprendimiento. Dedicamos un día del mes de junio con ese propósito. ¿Qué era lo que buscábamos? Que la gente muestre lo que realiza, lo que hace. Tuvimos, aquí en mi copropiedad somos 171 inmuebles y tuvimos 27 personas que acataron el llamado. Alistamos mesas de stands, montamos los stands, montamos las carpas, hicimos eso. Chéverísimo. Altos de Cañaveral, campestre, están haciendo también lo mismo, están buscando una fecha para estos días tratar de organizar, están trabajando en ese tema. ¿Por qué? Porque muchos de los ingresos de las familias colombianas van de sus emprendimientos. Entonces hay quienes están preparando, digamos, con algún conocimiento químico, entonces están produciendo champús, detergentes, productos desde su óptica, de su capacidad, de su conocimiento precisamente para ello. Otros desde el punto de vista de la labor de mueblería, carpintería, en fin, desarrollan. Otros sencillamente comercializan. Me llamó muchísimo la atención unos cordelitos con adornitos ahí, con cositas, no sé cómo llamarlas, para las gafas. Ya no es la pitica solamente, sino que tiene adornos y curiosamente la he visto puesta también en el tapabocas. Hola. Bueno, y llama la atención y eso es muy bonito. A la hora de la verdad, pues eso es lo que realmente interesa. Entonces, Enrique, ese concepto del emprendimiento hay que apoyarlo desde la propia horizontal porque nuestros vecinos muestren qué producen y nosotros compremos los productos y los servicios que nuestros vecinos ofrecen. Eso es un muy buen propósito, Enrique, y con gusto le voy a ayudar con ese tema en la medida de lo que podamos cada vez que intervengamos de manera pública. Y es muy cierto, doctor. Aquí en Bogotá, en la zona de la Boyacá con 80, hay un conjunto que sé que está preparando para dentro de poco una feria empresarial. Y la idea es que, como lo decía anteriormente, una de las canciones que estábamos escuchando, colombianos, compremos colombianos. Miren que esas bebidas extranjeras, estaban hablando de bebidas alcohólicas en ese caso, son mucho mejores las bebidas nacionales. Por ejemplo, a mí me sabe muchísimo mejor el guarapo, la chicha. La chicha me encanta. Y a mí me encanta cuando salgo a caminar así por el campo, hablar con el campesino, con el que está cultivando la tierra y le ofrecen la prueba del guarapo con el que ellos calman la sed. Es algo muy hermoso y solamente se vive en los hermosos campos colombianos. Pero bueno, mi doctor, entrando en materia para el tema de hoy, cuénteme por favor. La semana pasada estábamos viendo el mismo tema, la cartera morosa, pero desde el punto de vista administrativa y contable. Quedamos en el momento en que el administrador, después de haber conversado juiciosamente con la persona encargada de la contabilidad, le entrega al abogado una serie de documentos para que inicien su proceso jurídico. Me gustaría que por favor hiciéramos claridad en dos cosas, doctor. Hablábamos que el proceso prejurídico ya no existe, que se denomina cobro administrativo. ¿Quién lo ejerce? ¿Quién lo trabaja? ¿Y qué documentos tienen que entregarle el administrador en físico para que usted pueda comenzar a ejercer su rol de abogado y la tarea de cobrar jurídicamente esa cartera que nos está entregando el administrador? Correcto. Una de las principales funciones legalmente establecidas para el administrador en el artículo 51, numeral 8, consiste en el recaudo. Y es su deber recaudar las cuotas de administración y demás valores que correspondan a la copropiedad, bien sea por multas o por otros motivos. Y le da una idea de que lo debe hacer sin consultarle a nadie y que es su obligación el recaudo. Tanto así que si requiere contratar abogados, pues lo debe hacer. Viene este programa con usted hoy, José Enrique, y la amable audiencia, y me la coloca bien complicada por varias razones. Primero, pues obviamente que soy copropietario, pago cuotas de administración.
he formado parte del Consejo de Administración y hemos tenido que examinar ese tipo de políticas de cobranza para que las carteras no se aumenten. Tercero, de alguna manera, pues también me afecta porque soy abogado y en consecuencia como abogado, cómo me encantaría cobrar la cartera para ganarse uno de esos honorarios, ¿cierto? Es decir, como que hay un conflicto de intereses y tal vez no resulte siendo la persona más idónea para darle la respuesta, pero toca porque esta es una conversación sobre temas que manejamos y que en un momento dado pues nos tuvo que darle una orientación a esta amable audiencia que nos acompaña en la noche y a los que nos verán en la repetición, en la grabación. Pero ojo, esa cobranza que le corresponde al administrador tiene unas características muy precisas. Es evitar que esa cartera se crezca. Lamento mucho, pero conozco propiedad horizontal donde hay un deudor de más de 15 años de cuota de administración y entonces esa deuda supera con intereses y demás algo así como 38, 40 millones de pesos. Y entonces para que alguien deba una suma tan significativa, pues hombre, eso no se justifica. ¿Qué ha pasado ahí? Se hizo una condonación de intereses. Ah, bueno, ¿qué afecta la cuota? Empezamos un poquito por ahí, Jorge. El primer asunto es que en propiedad horizontal hay una curiosidad de carácter económico y los contadores y revisores fiscales no me han podido explicar qué es lo que pasa ahí. Pero nosotros nos inventamos en propiedad horizontal, no sé de dónde copiamos la idea, que hoy tenemos la figura de una cuota de administración plena. Ejemplo, 200.000 pesos mensuales. Pero si usted paga, realiza pronto pago y lo cancela en los primeros 5, primeros 10, primeros 12 o primeros 15 días del mes, su cuota de administración no será 200.000, sino 170, por ejemplo. 170.000 y pague antes del 10 de cada mes, porque necesitamos liquidez para pagar los vencimientos del mes anterior. Y si paga después del 10, ya del 11 en adelante hasta el 30 o 31 o después, pues ya la cuota no le vale 170 sino 200.000. Y la denominamos pronto, descuento por pronto pago. Ahí no habrá una ilegalidad. ¿No será que estamos cobrando una especie de interés después del 15 de cada mes? Por esos 15, no, ni por 15 días. El día 15 o el día 16, ya la cuota no vale 170 sino 200.000 pesos. Es un castigo. Entonces, ¿eso de dónde nos lo inventamos, Enrique? Y mucha gente me pregunta y yo he tratado de escudriñar y buscar de dónde salió esa cuestión bajo la figura, bajo el concepto de la liquidez que requiere nuestra copropiedad bajo la figura del pronto pago. Discúlpeme que le haya cambiado la pregunta y lo haya llevado a este terreno, porque pues como que hay que discutir y hay que mirar a ver cómo encontramos las razones de dónde provienen estas obligaciones que hoy tenemos, Jorge. Pues, doctor Amador, creería yo que esos descuentos por pronto pago son una invención aceptada por todos los propietarios o bueno, por la gran mayoría de propietarios en el propiedad horizontal, para que como premio, entre comillas premio, se haga una rebaja. Pero en realidad para mí aplicarían dos cuotas de administración, dos valores. Un valor, el que iría del día primero hasta el día en que se finaliza ese, entre comillas, pronto pago. Y el segundo valor de canon de administración es del día siguiente, del vencimiento de ese descuento por pronto pago, hasta el último día hábil de ese mes, que es cuando legalmente se podría pagar como máximo. Entonces viene la pregunta, ¿en una misma copropiedad, un mismo inmueble estaría pagando dos valores? Puede ser. Si fui puntual en el primer mes, indudablemente pagué 170 en el ejemplo que estamos mencionando. Sí. Y si en el siguiente por alguna razón no tuve la plata antes del 15, el 16 ya me tocó pagar 200. Entonces eso, en ese mismo inmueble, en esa misma copropiedad y de pronto en el mismo periodo anual, el mismo periodo contable, tuve dos cuotas de administración diferentes. Pero si ya en el siguiente, en el tercer mes, ya no tuve para pagar ni siquiera los 200 y me toca pagarla en el tercero o cuarto mes, ya me están corriendo adicionalmente los intereses moratorios, Otro ¿cierto? nuevo valor Otro a nuevo pagar. valor.
otra nueva cuota. No, es que no es la nueva cuota, es que son los intereses de la cuota anterior. Espere, espere, vamos con calma. Eso es lo que tenemos en el chip. Pero Sí, el oficio de Jorge Enrique y Amador esta noche es como desentrañar allá qué es lo que hay alrededor de eso. Y entonces, pues obvio, Jorge Enrique dice, bueno, vamos a contratar al doctor Amador para que mi propiedad nos ayude a hacer esta cobranza. Doctor, ¿usted cuánto nos cobra por esa cobranza? ¿Ya hicieron ustedes el cobro persuasivo? Sí, ya le mandamos una carta. Ah, bueno, entonces la segunda y la tercera carta la mando yo y por cada una de esas le cobro el 5% del valor de la deuda. Ojo, ¿y a quién la va a pagar? El deudor. Entonces ya no tenemos las dos o tres primeras que ya mencionamos, sino una nueva. El cobro persuasivo, que es una simple carta que el abogado me llegó para amenazarme. Estamos en un país en donde la amenaza hizo mella. La mejor carrera que existe en el país es la amenaza. ¿Por qué? Porque siempre nos da miedo. Entonces, metámosle miedo a ese paciente con la cartica del abogado Amador para que se asuste y pague rápido. Pero qué carajo, ¿de qué me sirvió asustar al copropietario si es que la situación crítica de sus ingresos no le da para pagar, así más miedo que le metan? Y nos tocó que ir al juzgado al proceso ejecutivo, Jorge. Y entonces allí ya aparecieron otras figuritas, que son las agencias del derecho, o sea, los honorarios de abogado, las costas procesales por las pólizas que hubo que pagar y los citatorios que hubo que realizar. Si hubo embargo y secuestro, pues igualmente eso tiene otro costo. Hay que escribir el ejecutivo ante la Oficina de Registros de Eventos Públicos, eso vale otros 15, 20 mil pesos. Entonces, Jorge, mire la cantidad de cosas que nos están pasando. Y toda esa suma de dinero a cargo de quién? Del propietario. ¿por Qué lío, qué? Jorge. ¿Por qué a cargo del propietario? Doctor, nos estamos adelantando un poquito a un callo grandísimo y yo sé que aquí vamos a tener bastante punto de controversia. Y pues con el debido respeto, doctor, por su calidad de abogado, le pregunto, yo como moroso, si no he tenido para pagar durante 6 meses los 200 de los que estábamos hablando en el ejemplo anterior, ¿por qué tengo que pagarle a un abogado al que yo no he contratado? Y pues obviamente no lo voy a hacer porque no tengo el dinero para pagarle los honorarios. Si yo no lo contraté, ¿por qué lo tengo que pagar yo como moroso? He ahí la gran pregunta. Entonces, al abogado lo contrata el administrador. Los honorarios los impone el abogado. Y fuera de eso, es al deudor que no tiene plata, que está bien colgado, al que le toca pagar esa suma de dinero con la que él no tuvo ningún tipo de consentimiento. Ay, entonces, ¿para qué quedó colgado? ¿Para qué no pagó a tiempo? Espere, yo hice un escrito hace unos 4 meses atrás, tal vez este año, refiriéndome al tema, y obvio hacía algunas consideraciones previas, como las que hemos mencionado esta noche, de esa suma, ese monto al que se incrementa la cuota de administración por esas arandelas adicionales, y no faltó el comentario que me hicieron fuerte. Hombre, doctor, qué pena con usted, con todo el debido respeto debemos decirle que usted no puede patrocinar a los morosos porque eso están destruyendo el patrimonio del conjunto. No, no lo estoy patrocinando, lo que estoy es tratando de que, oiga, aterricemos, porque a veces uno no sabe con hacer que otro vive. Y no se trata de que entonces yo hoy estoy bien y mañana puedo estar mal. No, no, no se trata de eso. Se trata de sencillamente que entendamos que para qué meterle más cargas a las personas aparte de las que ya tienen. Jorge, los intereses para este mes de julio reportados por el Banco de la República, moratorios creo que pasaron ya el 30%. No sé, no tengo la cifra exacta, pero oí decir que eso ya está por encima del 30%, es decir, más del 2,5% mensual. ¿Qué sabe usted al respecto? No, pues ahí sí me encontró fuera de base, doctor. Se lo digo con todo respeto, usted sabe más que yo. No he No, no, tenido, no. no tengo acceso a esa información en el momento y le cuento que 30% es un valor excesivamente alto. Y si yo estoy en mora, supongamos, estoy sin trabajo, tengo que salir a transportarme en Transmilenio, que es lo más económico y eso que está costoso también.
imprimir mis hojas de vida, ir a que me entrevisten, ahí estoy gastando tiempo y plata. Y aparte de eso, pagar intereses moratorios, pagar honorarios de abogado, costas de proceso, cuando, reitero la pregunta, doctor, yo no lo contraté ni a usted ni a nadie, a ningún abogado. Y ojo, una nueva figura, las famosas casas de cobranzas, para que vengan a cobrarme a mí y que cobran intereses exorbitantes. ¿Por qué? ¿Dónde he firmado yo? ¿En dónde está mi aceptación con mi rúbrica en que yo contraté a José Ángel Amador para que venga a cobrarme a mí? ¿Por qué le tengo que pagar yo a usted, doctor Amador? Cierto. Hay una persona jurídica que fue la que requirió mis servicios y el que contrata paga. Ese es el principio básico. ¿Cómo así que no? Es que las costas procesales las cancela la parte vencida en juicio. Caramba, ese es un punto. ¿A dónde hemos llegado? Sí, es que si no es así, no paga. Tiene razón. El mecanismo de cobro tiene que ser así, todo eso. Pero uno comienza a mirar como que la moneda tiene dos caras y tú hay que acostumbrarnos a mirarla por ambos lados. No es para sacar el cuerpo a nada. Es sencillamente para entender perfectamente la necesidad que tenemos de acostumbrarnos a mirar la moneda en sus dos caras. Siempre la miramos por la cara que nos favorece, pero no miramos por la otra cara. Y ese es el punto, la razón del programa esta noche. Cuando usted me llamó y me invitó a colaborar con esta audiencia, sentí una emoción muy grande porque coincidimos en algo. Y si bien es cierto, este es un tema polémico, de alguna manera coincidimos en algo o en mucho, y algunos de los amables oyentes, participantes de esta reunión, que son administradores, seguramente deben estar bravitos con nosotros porque pensarán que estamos promoviendo la cultura de no pago. No, no es eso. No se está promoviendo ninguna cultura de no pago. Antes, al contrario, por mí, ojalá y todos tuviéramos los recursos suficientes para pagar oportunamente nuestras expensas comunes en la copropiedad en donde estemos residiendo o de donde seamos propietarios. Pero también, como lo dice usted, doctor Amador, hay que mirar las dos caras de la moneda. Hoy en día, cuando yo compré en el conjunto Estrato 6, tengo el contrato de trabajo con la petrolera. Estoy ganando no en pesos colombianos, ni siquiera en dólares. Estoy devengando en euros y con suficientes euros como para pagar un apartamento en estrato 6, como para pagar el mantenimiento de mi WM, perdón, de mi BMW y muchos otros lujos. Pero resulta que la petrolera recortó. Lo primero que sacaron a Jorge Enrique. Qué pena, señor administrador, no tengo trabajo, no tengo con qué pagar. Ahí estamos mirando la otra cara de la moneda. Es considerar a esas personas que en algunas circunstancias, en algún momento cayeron en esa mala situación. Paguemos nuestras expensas comunes y hagamos el esfuerzo de pagarlas, así como hacemos por pagar la energía eléctrica, por pagar nuestra conexión a internet, por pagar algo elemental, el agua. Todo eso son servicios que son indispensables para nosotros y que si no los tenemos cancelados al día, ahí sí llegan y nos lo cortan. En la ley 675 se pueden suspender ciertos servicios precisamente por el no pago. ¿Cuáles serían esas medidas de invitación para que el moroso se ponga al día? Y acaba usted de colocar un ingrediente más que no lo habíamos sumado en los 5 anteriores. Ese es otro costo, la suspensión de algunos servicios comunes. Claro, entonces eso ciertamente hace más preocupante este tema. O sea, no nos metimos en un tema porque no teníamos que mencionar en este programa. No, es porque sencillamente tenemos una cantidad de personas que, Jorge, me disculpa,
pero yo los denomino, me autodenomino doliente. Somos dolientes de una causa. ¿Cuál es la causa? Mantener en las mejores condiciones nuestra propiedad horizontal, de carácter tanto financiero como de estabilidad y todo lo que corresponde realizarle a ella para su conservación. Y obviamente que los recursos de los morosos se requieren, pero esa situación de la que hemos hecho mención, por un lado, la cuota del pronto pago, segundo, la cuota posterior a ese pronto pago, tercero, la cuota del primero, segundo o tercer mes de mora que ya tiene un interés, cuarto, que tiene el costo con un abogado o una casa de cobranza que usted acaba de mencionar, con unas carticas que valen el 10 o el 5% o el 3% del valor de la deuda, o simplemente 10, 20 mil pesos por cada cartica que le envían a uno a la casa, ¿cierto? En donde le están recordando que tiene una deuda. Quinto, los intereses moratorios que pueden ser los mismos de usura, los que se establezcan en el sector financiero, que mencionamos están por el orden del 30-31% para este mes. Y ahora le agregamos la suspensión de los servicios, como por ejemplo el uso de la piscina, el uso del gimnasio, de aquellos bienes comunes por los cuales ha hecho un aporte para su consecución. Y por último, creo que ya dijimos también los costos de cobranza. O sea, Jorge, ya me salieron siete factores. Antes no creíamos, sino que solamente eran los costos del abogado y los intereses. Bueno, los intereses están establecidos en la norma, en la 675, pero lo demás, fíjate que fueron apareciendo una cantidad de arandelitas que suman. Entonces, si a mí, yo ya no puedo llevar a mis hijos o mis nietos al salón social o a la piscina o al gimnasio, no puedo utilizar una cantidad de bienes comunes importantes, si de pronto ya no me reciben la correspondencia, si los visitantes no me los dejan ingresar. De todos modos, desde hace rato hay un servicio que no se puede interrumpir y es el de la citofonía, ¿no? Ese servicio es Me encanta intocable. lo que usted está diciendo. Y voy a hacer un paréntesis, doctor. Vale. Legalmente, jurídicamente, éticamente, ¿bajo qué circunstancias un administrador puede suspender el servicio de citofonía para alguno de sus residentes? No, Doctor Jorge, Amado. Sí, realmente está claro que el servicio de citofonía se ha convertido en algo demasiado importante en virtud, y más ahora, en virtud de que es el que permite una comunicación fluida, de tal suerte que las personas tengan la posibilidad de recibir información inmediata, alguna información que es de carácter vital. Hay información que no lo es, por supuesto, pero de igual manera hay información que siendo vital se requiere que sea suministrada oportunamente, y el medio más idóneo es la citofonía. correcto, doctor. Le agradezco esa respuesta. Y continuemos con el tema. Hay una serie de servicios que se pueden suspender precisamente para incentivar el pago por parte del moroso, y son el uso de los bienes comunes no esenciales, como por ejemplo la piscina, usted la mencionaba, como el barbecue y todos esos servicios que no son necesarios para que yo pueda ingresar a mi unidad habitacional y obviamente vivir en ella junto con mi familia. El servicio de energía, luz eléctrica, el administrador no me lo puede suspender por ningún motivo, mucho menos el servicio de agua, agua potable que llega directamente a mi apartamento, así como tampoco me pueden suspender el servicio del casillero. Esas son cosas que debemos tener en claro. Doctor, ¿qué documentación le tiene que entregar a usted el administrador de la copropiedad para que usted efectivamente comience su rol de abogado? Bueno, nos dijo el artículo 47 que las deudas por expensas comunes, pues por expensas, o mejor, por cuotas de administración, las certifica el administrador mediante un documento que él les pide como certificación del monto de la deuda. Entonces,
el primer documento que me tiene que entregar es ese escrito en donde está la deuda, donde se dice cuánto debe el fulano de tal. Entonces me entregó ahí una certificación, no cualquier certificación. Los juzgados ejecutivos, en el proceso ejecutivo, vienen exigiendo que ese certificado no se trata de decir el señor Amador nos adeuda cuotas de administración por un año de tal fecha a tal fecha y valor tanto. No. Y el juez de la República, entonces, él tiene que mirar si ese certificado de la deuda constituye un título ejecutivo idóneo para iniciar el proceso. Entonces, el documento más importante, hay otros que ya los vamos a mirar, pero el documento más importante que se tiene que entregar es efectivamente relacionado con la certificación de deuda. Esa certificación debe tener incluido el valor de los intereses autorizados en el conjunto, porque si bien la ley previó la posibilidad de que se cobren los intereses máximo hasta los legalmente establecidos, en última sería el corte con la tasa de usura, ese sería el máximo aplicable, de alguna manera en el conjunto debe estar clara esa disposición. No ponemos esa cifra en el reglamento porque esto varía, esto fluctúa, de pronto nos queda muy alto, de pronto nos queda muy bajito y entonces hay que arreglarlo. ¿Y quién lo arregla? ¿Quién define cuál es la tasa de interés a aplicar? ¿El Consejo de Administración? El administrador, dentro de todas sus facultades, él es el que decide la tasa de interés. ¿Será el revisor fiscal? ¿Será la Asamblea General? ¿Quién nos define la tasa de interés que le vamos a aplicar a ese deudor? ¿Y cuál tasa le vamos a aplicar? ¿Cada año o cada semestre le aplicamos una tasa diferente o por los 15 años que nos adeuda le aplicamos la última tasa establecida? Entonces, ese es otro punto complejo que hay ahí. A pesar, repito, el título ejecutivo que va al juzgado para la cobranza de la deuda de cuotas de administración es un escrito sencillo del administrador denominado certificación de deuda. Ese es el título ejecutivo, muy sencillo, pero no es tan simple. Entonces habrá que colocar mes por mes, valor de la suma deudada, valor del monto de intereses causados y acumulados para poder establecer. Eso es un cuadro en últimas sencillo si la deuda es por ahí de 3, 5 o 10 meses o un año, pero complejo si supera de pronto los 2, los 3 o los 5 años. Y eso tiene que hacerse bien hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Los jueces de la República también de manera medio sencilla, en acatamiento general de la ley, simplemente dicen, le pasa que el señor Amador nos debe por cuotas de administración del 1 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022, 6 meses, y por cada mes 200.000 pesos, entonces nos debe 1.200.000. Señor juez de la República, ordene el mandamiento ejecutivo y realice el embargo de tal y tales cosas para efectos de que nos paguen esos 1.200.000. Y los intereses los que ordena la ley. Y el juez de la República emite un mandamiento ejecutivo ordenando, señor Amador, proceda a pagar en el término de 5 días después de la notificación de este auto, el valor de 1.200.000 pesos, más los intereses que corresponde a la última tasa referenciada por la entidad financiera colombiana. Ah, caramba, entonces nos dieron la tasa de intereses, pero no supimos, el juez ni siquiera supo por cuánto. Nos obligó a pagar una suma de dinero, pero no nos dijo cuánto nos valen los intereses. Y después de que hemos pagado la deuda con unos intereses que sumaron allá, entonces ya viene el tema de las costas procesales. Y entonces, ¿quién define las costas? El juez de la República. Y el administrador, el abogado del conjunto, él aspira a que le paguen el 20% del adeudado, el 30%, el 15%, y esa es otra sorpresita más para el deudor. Y ojo con esto, Jorge, y además la audiencia. Si el juez de la República no ha recibido de su lado el pasisalvo del abogado que le dice, y además el deudor me canceló mis honorarios por la suma de tanto, no terminan el proceso y no levantan los embargos. Mire el lío tan tremendo en el que nos han metido, Jorge. Entonces la situación no era tan sencilla como la creíamos hace unos minutos. Eso es cierto. Vienen los dolores de cabeza que se generan no solamente por las circunstancias que usted ha mencionado anteriormente, doctor, sino también por la
bueno, por lo que estamos viviendo todavía, que es nuestra famosa pandemia, y por la congestión judicial. Y supongamos el trámite en el juzgado se demora 6 meses. Son otros 6 meses que yo tengo que esperar para que se me dé ese valor indeterminado para pagar ese doloroso golpe que me están dando por estar en situación de mora. Correcto. Ujú. Entonces, en primer lugar, el documento que como abogado o casa de cobranza me tiene que entregar al administrador, en primer lugar, la certificación de la deuda de ese Sí, copropietario moroso. Dos, me tiene que entregar la certificación de que ese representante legal está actualmente vigente para ese conjunto. Si ese administrador lleva ya 12 años de administrador de ese conjunto o edificio, me tiene que traer la certificación del último mes, no la de que tiene allá de antes de la pandemia. No, señor, necesitamos saber si usted fue renovado y por lo tanto eso implica que se haya realizado la Asamblea General y hayan elegido consejo y el consejo haya ratificado por otro periodo más a ese administrador y ese administrador me traiga de la alcaldía o de la dependencia respectiva la certificación actualizada, porque están saliendo con certificaciones de 2 o 3 años en conjuntos que ni siquiera son propiedad horizontal. Eso es otro lío. Tercero, al lado de eso, pues obviamente hay un poder que se otorga por parte del señor representante legal, el que es el señor administrador, al abogado para que adelante el trámite procesal. Y cuarto, pues debe entregarme o debo tener el certificado de libertad de extracción del inmueble porque forma parte del acervo probatorio, porque yo le tengo que pedir al señor juez de la República una medida cautelar que comienza por la inscripción del proceso ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que allá aparezca la inscripción, la anotación relacionada con esa medida cautelar de embargo que tiene sobre ese inmueble en virtud de la deuda que se está cobrando. Entonces ya tenemos mínimo 4 documentos importantes. El reglamento no me lo tiene que entregar porque no forma parte del acervo probatorio, ni me tiene que entregar ninguna otra documentación especial. Ahora, que ese es otro tema, Jorge, es que esto tiene tanto, que es lo famoso acuerdo de pago, que eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, por ahora, ese tema de los documentos, repitámoslo. Primero, la certificación de la deuda, que es un documento no tan simple como pareciera, es un documento complejo que debe elaborar y firmar el administrador. Básicamente, pues lo elabora el contador y lo firma como tal el administrador, que es el representante legal del edificio. Dos, obvio, tiene que haber un poder para ejecutar. Tres, debe haber una un soporte de la Oficina de Instrumentos Públicos, que es el folio de matrícula inmobiliaria, para que se sepa cuál es el inmueble sobre el cual recae, porque es que las deudas de propiedad horizontal recaen no sobre las personas, las pagan las personas, recaen sobre la propiedad. Y en consecuencia, pues el propietario es el que lo paga. Ese es otro tema. Estuve mirando una jurisprudencia la semana pasada cuando hablamos de esta charla y me encontré allá una sorpresa, y es que en algún juzgado se le está cobrando al inquilino, al arrendatario actual, la deuda consolidada de 5 años de los anteriores inquilinos que no pagaron a tiempo. Eso me pareció absurdo. Eso lo miraremos luego. Hemos dicho que también es necesario aportar la póliza para efectos de los embargos. Luego, entonces, tenemos mínimo 4 documentos importantes, Jorge Elías. Jorge Enrique. sí. 4 documentos que se tienen que expedir, obviamente, de parte de un equipo de trabajo conformado por la administración de la copropiedad y la persona encargada de la contabilidad. Y tiene que haber Sí, un señor. muy buen trabajo, tienen que formar un buen equipo esas dos personas. Cuando no hay equipo de trabajo, sencillamente se tiene que retirar una de esas personas. El que sea, ya sea el administrador o sea el contador, pero hay que formar equipo de trabajo. Y bueno, eso depende ya de la individualidad de cada copropiedad, quien se retira y dando un paso al costado, deja que sea otra persona que de pronto engrane mejor
con el resto del equipo y efectivamente puedan hacer trabajo. Doctor, veo que está que se habla. Siga. No, 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 no. Estaba mirando algo aquí, una pequeña anotación que hice que me interesa tratarla, por supuesto, pero tranquilo, Jorge. Bueno, es que estoy que me muerdo la lengua por hablar de las famosas casas de cobranzas. Las casas de Sí. cobranza son una figura que es mucho más dura que inclusive el abogado que trabajando como independiente hace el cobro jurídico. ¿Qué opina usted de esas casas de cobranzas? Imagínense, este es el nombre más hermoso que le han dado a lo que hace 40 años conocíamos como los chepitos. Antes, inicialmente, eran unas personas naturales que juntaron ahí, alguien los gritó, los organizó, los uniformó, les puso el maletín negro para que fueran a la casa de los deudores y eso, aparte de ser una tarea de cobranza, se convertía en una afrenta para el deudor, ¿no? Porque todo el Sí, mundo se daba cuenta en la cuadra de que llegó el cobrador. Entonces, tremendo. Las casas de cobranza, por supuesto, son ya negocios más sofisticados, porque entonces ya no son simples chepitos, sino abogados o asistentes o estudiantes de derecho que están ahí para llevar a cabo esa tarea, empezando por la llamada. Apenas comienza el día a las 6 de la mañana, ya le llegó la primera llamada. Está uno desayunando a las 8 de la mañana y le apareció la siguiente llamada. Y preciso que curioso, a la hora del almuerzo viene la tercera llamada. Y se está uno tratando de quedar dormido a las 8 o 9 de la noche. Caramba, y vuelve otra vez y lo llama. Oiga, Jorge, ¿eso qué es? Eso es acoso. Eso es violación de un principio fundamental constitucional nuestro. Es la tranquilidad, el derecho al buen nombre. Y estas casas de cobranza lo violan totalmente. Entonces uno dice, caramba, son muchas las personas que víctimas de todo eso y eso habría que ponerle de todos modos un límite para evitar de que eso se siga creciendo. Jorge. La verdad, yo no conozco bien cómo funcionan, sinceramente, pero hago la referencia porque pues algunas personas que llaman para pedir alguna orientación, alguna asesoría, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Entonces uno tristemente tiene que, uy, manito, no me tocó pagar. Imagínense un abogado dando esa recomendación, porque pues igual uno tampoco está para eludir la obligación, no faltaba. oye, Entonces, Jorge, no está fácil nuestro. yo tuve la oportunidad de ver un contrato que pasaba una casa de cobranzas a una copropiedad para, entre comillas, el estudio y la correspondiente aprobación por parte del consejo para que el administrador contratara. Pero personalmente considero que, bueno, no soy abogado para empezar, pero es un contrato leonino, porque el contrato está amarrando a las dos partes, a la copropiedad y al moroso, a que se le pague primero que nada los honorarios, los valores causados a esa persona jurídica que ya se llama pomposamente casa de cobranzas. Y volvemos a lo que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Quién le paga a la casa de cobranzas esos honorarios, esas costas de proceso y esos intereses? Y bueno, ellos cobran hasta el dulce que compró en la calle el mensajero que enviaron con la carta de cobro. Ellos cobran absolutamente todo y con unos valores excesivamente altos que Pues rayan en ahí la sí, usura. sí, ahí sí ya me preocupa ese punto porque resulta que si esa casa de cobranza tiene dentro del poder o contrato la facultad de recibir, obvio ellos van a recoger los abonos que realiza el deudor y en consecuencia ellos se van a autopagar de esos abonos los costosos honorarios y gastos que esa casa de cobranza, digamos, se pactó. ¿Sí? Entonces, mire usted esa situación todavía adicional. Y entonces a la copropiedad le sacan al pobre copropietario una cantidad de dineros que no le llegan a la copropiedad y sí queda en manos de unos intermediarios, sea abogado como persona natural, sea abogado como persona jurídica o esa casa de cobranza a la que su mesa hace referencia. Y vea usted, doctor, que hay otra cosa. Si yo como copropiedad cancelo el contrato o lo rescindo,
Con esa casa de cobranzas, entonces sencillamente la casa de cobranzas por derecha me obliga a mí, copropiedad, a pagarle por la gestión que supuestamente ha realizado hasta el momento. Si mandó una, dos, tres cartas, ya le tengo que pagar por lo menos el 10%, el 15% de la supuesta gestión que yo haya realizado, así el deudor no haya cancelado ni haya hecho un abono. Entonces, por punta y punta, gana la casa de cobranzas, porque ya sea el moroso o la copropiedad, pero ellos tienen sus honorarios asegurados. Asegurados y los descuentan por la derecha. Correcto. Eso es lo más delicado. Entonces, llegamos a un punto en donde yo me permito preguntarle a usted, doctor Amador, deme estrategias para estimular el pago por parte de los morosos. Uno. Y dos, cuénteme, por favor, en dónde queda la responsabilidad del administrador o administradora de cumplir con la ley 675, en donde le dice que él tiene que recaudar los dineros que estén en mora por parte de los copropietarios. Sí, hay un punto clave ahí, es que el administrador, ya lo hemos dicho en otros programas y todos lo sabemos en Colombia, primero que todo es un oficio muy importante, no tiene regulación. El proyecto de ley que quedó enterrado tenía unos artículos bastante numerosos para tratar de reglamentar esa labor del administrador, pero el administrador, entre sus funciones, multiplicidad de funciones, el numeral 8 del artículo 51 le otorga eso, el recaudo. ¿Qué quiere decir el recaudo? Más que contratar a la casa de cobranzas, es usted desarrollar una labor persuasiva desde el primer día, de tal suerte que le permita decirle al señor propietario que se ponga al día con esa obligación. Siga. Sí, que se ponga al día con esa obligación en la medida de que no lo deje crecer en la deuda. El primer mes no pagó, hágale una visita o una llamada. Después mándele a los 2 o 3 días una notica recordándole, por favor, entérese qué está pasando, porque muy seguramente él, de una manera persuasiva, tratará de ponerse al día y hará el esfuerzo por no colgarse. Hará el esfuerzo por no colgarse. Pero ya después de que esa deuda llega a los 15 años del caso que le estoy comentando, que se vuelve incobrable, para completar, se ha querido iniciar el proceso de remate, eso se lleva años intentando ese remate y de ninguna manera se ha logrado resolver porque tiene una cola de 10 acreedores a la pata. Y, ojo, propiedad horizontal no es el primer acreedor. ¿Por qué? Porque no es un cobro prioritario. Están primero los alimentos, están los créditos hipotecarios, están otros créditos y no el de propiedad horizontal. Ese va por allá de décimo. Y entre nosotros, ¿cómo iniciamos el proceso de remate? La idea es buscar mecanismos para que no crezca. Me preguntaba Jorge, ¿qué tipo de recomendaciones? La primera, repito, hacer la cobranza persuasiva, señor administrador, dele prioridad a eso, porque tanto el Consejo como la Asamblea le dan la orden. Señor administrador, ¿cómo está la cartera? Proceda a cobrar. Nosotros, los consejeros, eso damos órdenes. Nos encanta dar órdenes. Y en la Asamblea General censuramos. Señores del Consejo, ¿por qué dejaron crecer la cartera? Vea. Entonces, señor administrador, entonces es primero persuadir y tratar de evitar de que la deuda se crezca. Segundo, hay que buscar los mecanismos del acuerdo de pago. Hablemos del acuerdo de pago, busquemos esa fórmula que es un medio idóneo para tratar, para mirar tanto la gestión del administrador como la buena voluntad del deudor. Y tercero, tratemos de usar lo menos posible a ese amigo, abogado o familiar al que tantas ganas tiene de cobrar esa cartera porque él va detrás de un 20 o 30% de esa deuda. Y en el contrato que haga no va a ser generoso. Lo que el despacho ordene, no, mis honorarios son del 30%. Y el señor administrador, si firma el contrato, ¿de dónde va a sacar para pagar esos honorarios tan altos? ¿Sí ves? Entonces, tratemos de agotar los 2 primeros pasos antes de llegar al tercero, porque esa es mi mejor recomendación. Bueno, completamente de acuerdo. Y hay una figura, hay un punto que me llama muchísimo la atención y usted lo acabó de mencionar, los acuerdos de pago. Yo, gracias a Dios,
hasta el momento no he tenido que firmar ningún acuerdo de pago por expensas, por lo menos. En otras cosas sí me ha tocado ir allá a los bancos y por favor ayúdeme. Pero dígame, ¿qué es un acuerdo de pago? ¿Con quién lo suscribo y cuáles son las principales características de esos acuerdos de pago? Su micrófono, doctor. Sí, señor. Indudablemente, su mayor responsabilidad está, o su mayor razón de ser está en, para mí tiene dos principios. El acuerdo de pago, el primero no es cobrar, tampoco es facilitar el pago, eso no es cuento, aguado. Es como asegurar mediante un documento interpartes de que existe la deuda, de que está la obligación. ¿Por qué? Porque de pronto la contabilidad está desorganizada, el señor contador se fue y nos dejó eso ahí a medias, o sencillamente nos perdieron algunos documentos, la polilla de los comió, una gotera los dañó, y no tenemos prueba de que el señor nos debe, pero con el acuerdo de pago por ahí bien guardadito, consta de que él se comprometió a pagar la suma de dinero de 3.200.000 pesos que tiene por cuotas de administración de estos últimos meses. Entonces ya por lo menos nos sirve como documento probatorio para efectos de esa obligación acumulada que hay ahí. En segundo lugar, el acuerdo de pago lo firma el propietario deudor junto con el administrador. El administrador, porque es el representante legal de la copropiedad, es el único que puede firmar ese acuerdo de pago. No lo puede firmar el presidente del consejo. No, señores consejeros, señores presidentes, quítense un poquitico de esas ganas de mandar. Eso solamente lo firma el administrador. ¿Por qué digo que el propietario? Porque si es un arrendatario el que debe firmar el acuerdo de pago, pues a mi juicio él se va. No, que es que yo le impido que saque el trasteo, que no haga mudanza, y entonces no lo dejo, hasta que no esté el día, no lo dejo salir, el día que se vaya. Esas son situaciones de choque, de fuerza. Entonces, a mí me parece que, aparte del arrendatario, bueno, y si el arrendatario está por una inmobiliaria, ¿hasta dónde la inmobiliaria podría comprometerse en el acuerdo de pago? Ese es otro lío. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, porque hay muchos inmobiliarias o arrendadores y arrendatarios que en el canon de arrendamiento pactan el valor de la cuota de administración. Sí. Y entonces es posible que el inquilino, el arrendatario, esté pagando puntualmente la cuota de administración y la inmobiliaria no lo esté haciendo. Casos los conocemos, Jorgito. O el mismo propietario no se está quedando con toda la platica y se le está olvidando pagar la cuota de administración. Ojo con todos esos detallitos. Oiga, Jorge, ¿usted cómo me saca cosas? No, pucha, cada pregunta me lleva a extenderme demasiado. Qué pena con la amable audiencia. No, antes al contrario, doctor, entre más se extienda muchísimo mejor, porque sus conocimientos y su experiencia son muy valiosos y de ahí es donde nosotros aspiramos nutrirnos. Y de la intervención anterior hay algo que me llama la atención. Si el acuerdo de pago es netamente un documento en donde yo como deudor reconozco que estoy debiendo X cantidad de dinero de una forma adicional, porque para eso ya existe previamente la cuenta de cobro que me llega mensualmente. ¿Qué tan válido es esa afirmación o ese sustento que se pretende dar, que en la letra menuda de ese acuerdo de pago yo estaba aceptando el pago de los honorarios del abogado que contrató la copropiedad para cobrarme a mí mismo? ¿Qué tan cierto puede llegar a ser eso, doctor? Sí, pero fíjate que has expresado una frase muy curiosa y muy repetida, ya es del argot popular, la letra menuda. Entonces mi primera recomendación es que los acuerdos de pago deben ser precisos, claros. No deben tener letra menuda, deben tener las cláusulas, las 2, 3 o 4 cláusulas claríticas, porque aquí no podemos llamarnos a engaños. El gran problema de nuestro país es que nos encanta el engaño, nos encanta que nos engañen y nos encanta engañar. Qué vaina tan tremenda. Entonces, esa letra menuda, a mi juicio, debemos irla poco a poco sacando de nuestra cabeza. Hay entonces esas cláusulas ahí
No podemos decir que son cláusulas inexistentes porque están escritas, que son inoperantes o inválidas porque las partes las firmaron. Y tercero, tienen plena validez porque todos somos mayores de edad, entonces sabemos qué es lo que estamos haciendo. Es muy difícil sacar el cuerpo a eso. Pero meterlo en una cláusula de un deudor, los honorarios del abogado y de pronto, como le decía hace un rato, ya no es lo que diga el juez del 3 o 5 u 8%, sino lo que el abogado cobró en el contrato por allá del 20 o 30% o 40% de pronto. Eso es un daño, es un daño. Y ahí estábamos faltando a la buena fe y al respeto mutuo que debemos tenernos. Y en consecuencia, llamamos la atención. Casos se dan, fíjese, si se da el caso del propietario que en el canon de arrendamiento tiene incluido la cuota de administración y él recibe esos valores mes a mes y no los paga al conjunto, entonces, ¿cómo no puede darse el caso entonces de ese señor administrador que contrata a su familiar o a su amigo como abogado para que él cobre ahí el 15, el 20, el 30% de honorarios y se los colocamos al deudor en el acuerdo de pago? Entonces uno dice, no, caramba, no, dejémonos de sacar tanto provecho, arreglemos un poco nuestra sociedad para que todos vivamos bien, para que todos vivamos como corresponde, sin hacernos tanta guerra entre nosotros mismos. Jorge, este es un tema muy difícil, muy complejo, porque va más con valores éticos que con lo demás. Fíjese, desde que está escrito, escrito está y se aplica, pero si lo metimos allá como un golazo a ese pobre deudor que él con tal de que no le van tanto la paciencia fue y firmó, ¿qué estamos haciendo? Entonces, hay que ser equilibrados en todos los aspectos, Jorge. Eso es lo que me parece en esta reflexión que estamos planteando. O sea que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando firmamos esos acuerdos de pago y no dejarnos amenazar o obligar a pagar los honorarios del abogado que nosotros no hemos contratado. Y hacer que se elimine esa cláusula, si es que la colocan, así sea en letra menuda, de ese acuerdo de pago. Eso sería lo que yo haría. Sí. Entonces, fíjense, algo muy importante. En mi calidad de abogado, litigante además, me cuesta mucho trabajo meterme en estos vericuetos porque puedo ganarme de alguno de los amables oyentes una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura. Allá oímos en el programa de Jorge Enrique que el abogado Amador está diciendo que cobren el 20, el 30% del honorario y métanlos en la minuta del acuerdo de pago, la letra menuda ya que me quede. Entonces, uno le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que queremos decir aquí es todo lo contrario. Lea con atención antes de firmar cualquier documento, que es un documento de 2 párrafos, de 2 artículos, o que es de 20 hojas, con 400 artículos. De todos modos, tomes el tiempo necesario para leer y que sepa, porque, ojo, Enrique, ahorita tomó carrera otra frase muy importante en nuestros documentos, y es que procediendo bajo el principio de la buena fe, las partes compromisarias firmamos este documento. No espere, ¿cuál principio de la buena fe? No, qué chévere, ahora de todo nos estamos amparando en el principio de la buena fe. Entonces engañamos al otro y el de buena fe firmó, pero entonces el amparo de la buena fe le obliga a pagar. Ojo con eso. Pues doctor, yo le tengo una buena noticia. A mí el Consejo Superior de la Judicatura no me puede juzgar. Entonces yo sí puedo decir lo que usted se ve obligado a callar. Y les puedo decir, por favor, no paguen esos honorarios tan exagerados. En el caso que acepten pagar ustedes como morosos esos honorarios, que tampoco es correcto, y ahí sí me disculpa usted, doctor Amador, por su calidad de abogado, tampoco es correcto que ustedes, como morosos, acepten el pago de unos honorarios de un abogado al que ustedes no han contratado para que les cobre a ustedes mismos. Ahora, estamos en una situación económica difícil. Sabemos que por ley 675 tenemos que pagar como máximo el 1.5%, el 1.5 veces el valor que da la superbancaria o la superfinanciera mejor,
para pagar esos intereses moratorios. Aparte de eso, el juez me condena a costas de proceso y honorarios de abogado. Por favor, seamos conscientes y no reconozcamos unos honorarios y muchas veces tampoco debemos reconocer las famosas costas del proceso cuando es una casa de cobranzas, que parece ser que en vez de clientes, ellos recibieran no sé qué otro tipo de personajes, porque les encanta darle garrote al moroso. Señores administradores, ustedes tienen de la mano muchas herramientas para ejercer estos mecanismos de cobro, como por ejemplo, enviarle continuamente comunicaciones, ya sea al correo electrónico o al apartamento a través del casillero. Por eso no es correcto sellar el casillero, porque ¿cómo le envía comunicaciones por el casillero si lo tiene cerrado? Y hay otras cosas a considerar en ese punto. Además, se le pueden suspender, como ya se dijo, algunas zonas comunes, como por ejemplo, si Jorge Enrique tiene carro, el WM, y lo va a ingresar y es un parqueadero comunal. Qué pena, Jorge Enrique, pero ya usted a partir de hoy no tiene derecho a utilizar el parqueadero comunal, que es una zona común, y usted no está contribuyendo al pago del mantenimiento de esas zonas comunes. Por eso, adiós, hasta aquí entró su carro, hasta el día en que usted se ponga completamente al día con sus cánones. De resto no podrá ingresar. Ahora, si nosotros tenemos nuestro Clubhouse, también suspéndale el servicio de Clubhouse. Pero ojo, que me acaban de hacer caer en cuenta, los mantenimientos, así sean de obligatoriedad, que esté en mora, los mantenimientos, por ejemplo, por filtraciones, ya sean cubiertas o en fachadas, los debemos seguir haciendo, porque de esa manera vamos a justificar el cobro de esos intereses, el cobro de esa deuda y la inocencia de nosotros como administradores en la ejecución de las tareas, y así no vamos a incurrir en una posible negligencia. Doctor Amador, ¿qué Ahora, otras cosas se le pueden algo hacer? muy, sí, algo muy importante y es que una cosa es el acuerdo de pago del que estamos nosotros aquí hablando, sí, como un mecanismo administrativo para efectos de realizar la cobranza, y otra cosa es el cobro ejecutivo ante un juzgado, que implica, como dijimos hace un rato, unos documentos concretos, unas pólizas para las medidas cautelares, como es el embargo de secuestro del inmueble, porque en última vez es el inmueble el que responde por la obligación. En ese orden de ideas, entonces, pues estamos hablando de que si esa residencia en el Clubhouse, que nos ha mencionado Jorge, nos debe 5 millones y metemos un embargo de un inmueble de 3.000 millones de pesos por 5 de deuda, es un embargo desproporcionado, por supuesto. Pero de alguna manera son los mecanismos que tiene el proceso ejecutivo para presionar el pago. Y obviamente es el juez de la República en su última decisión la que establece tanto los honorarios, tanto los intereses a pagar, aunque la ley los tiene establecidos, la ley 675, porque no iban en el certificado de cobranza de la obligación. Entonces el juez define y calcula y establece ese monto de intereses, y a su vez es el que establece las costas procesales. Entonces, aquí estamos hablando de unos valores que de pronto, como lo decía Jorge, como letra muerta, se le terminen aplicando o trasladando en el acuerdo de pago al propietario o al arrendatario deudor. Esa es una cosa. Y otra cosa son las costas procesales y agencias en derecho y gastos adicionales que puedan presentarse por las diligencias de embargo y secuestro y otros aspectos que los tasa el juez de la República al dar por terminado el proceso. Valores que si no se cancelan
obviamente no se da por terminado el proceso y no se levantan las medidas cautelares aplicadas. Entonces, eso me interesaba, Jorge, dejarlo de manera así subrayada, porque pues hemos hablado de manera genérica, pero ya en virtud del tiempo tenemos que ir precisando algunas cosas para que a nuestra amable audiencia no le queden dudas. Debo decir adicionalmente que efectivamente es un deber de cobrar las obligaciones de la cartera. ¿Por qué? Porque esos 3, 4, 5, 15 morosos en un conjunto de 100 propietarios, pues obviamente están cargando los gastos generales de permanente ejecución mes a mes, y obviamente los valores que adeudan esos señores nos están causando esa dificultad. ¿Sí? Entonces fíjese que la copropiedad se afecta por los deudores morosos. Nosotros aquí estamos no consintiendo la deuda, sino llamando la atención por una cantidad de desproporciones. Es decir, queremos que dejar de que al caído caerle, tratemos de ayudarnos. Dijo Jorge hace un rato el concepto de la solidaridad. Jorge, es mucho el tema, definitivamente yo pensé que esto que íbamos a tratar hoy en 10 minutos lo sacábamos, pero veo que cada vez aparece una circunstancia nueva sobre este tema de la cobranza. Y me remito yo a la definición de solidaridad que se encuentra tranquilamente en el diccionario de Google, y es de ahí de donde lo voy a tomar. Solidaridad, adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Una persona cuando cae en mora, me atrevo a asegurar que no es porque se le antoje caer en mora, aunque sé que las hay, pero son muy pocas las personas que por gusto propio no pagan, sabiendo que tienen que pagar a buenas o a malas y en última instancia terminan pagando. Pero No, seamos solidarios, señor. sí, Jorge, sí. No, pero también hay gente que le encanta deber y como en venganza con su conjunto no paga, ¿sí? Y Correcto. para mí es el caso que le he mencionado. Entonces, a esa persona, usted mencionó ese punto, tiene compraventa de vehículos y cada semana tiene un vehículo distinto en su parqueadero. El parqueadero está dentro de la propia casa, lo que quiere decir de que es privado, no es área común. Pero ese señor, ¿por qué tiene derecho a ingresar permanentemente un carro distinto cada semana si él no está pagando cuotas de administración hace tantos años? ¿Sí ves? Entonces uno dice, para esos morosos, nuestra conversación del día de hoy no estaría dirigido para aquellos que quieren deber porque definitivamente es como si tuvieran una venganza con la copropiedad. Pero para aquellas personas que caen en dificultades económicas, nos toca que tener un trato bastante favorable. Jorge, a mí me agradaría muchísimo que su señoría, que tiene, yo estoy trabajando desde mi celular porque como llegué corriendo a la casa oficina, no pude habilitar mi computador y ya me dio pereza distraerme en eso. Entonces, usted debe tener a la mano los comentarios que nuestra amable audiencia haya aportado. Me encantaría que le dedicáramos unos minuticos a leerlos y a mirar la opinión de nuestra amable audiencia, porque ellos son lo más esencial que tiene esta reunión de esta noche, Jorge. Correcto, doctora, así lo vamos a hacer. Pero antes de seguir esa directriz que usted me está dando, hablemos, por favor, del reglamento de la copropiedad. En el reglamento de la copropiedad tiene que estar incluido detalladamente todos y cada uno de los conceptos que nosotros vamos a facturarle al moroso para que el abogado no vaya a incurrir en el cobro de lo no debido, que eso es algo muy delicado también, y que efectivamente el señor juez lo primero que hace cuando llega el expediente a su despacho es decir, señor administrador, mándeme el reglamento de su copropiedad, tráigame ese libro de petete y vamos a ver si el cobro, por ejemplo, el cobro del parqueadero de visitantes, está dentro de ese documento. Si no está ese valor, ese cobro, lo tenemos que descontar de la deuda. ¿Y cómo lo descontamos? Iniciando de nuevo el proceso. Porque el juez, y usted, doctora Amador, usted que es el abogado, conoce más de esto que yo,
El juez va a decir, se está cobrando lo de no debido, esa cuenta no es correcta, comencemos el proceso de nuevo. ¿O me equivoco, doctor? Su micrófono, por favor. Qué pena. Sí, señor, y ahí se está perdiendo tiempo valioso en ese trámite que el administrador está haciendo. Adicionalmente, estamos por cerrar el año contable y en consecuencia necesitamos tener toda esa información para el reporte de la Asamblea con datos exactos, porque el día que publiquemos en la convocatoria de la Asamblea el estado de cuentas, porque la ley nos obliga a exponer las deudas que están en mora. Entonces, ese documento es oficial, la deuda que yo coloque ahí es la definitiva. Si de pronto por alguna circunstancia me quedó menor a la que realmente se debía cobrar, el administrador es que le toca pagar la diferencia. Y entonces, eso que usted acaba de decir, tiene que tener mucho cuidado, toca con calma porque lo contrario. Otra cosa, como el tipo es moroso de todo, no solamente debe las cuotas de administración, debe esos gastos adicionales de parqueadero, de pronto algunas cuotas extraordinarias que por alguna circunstancia no cobijaba a todo el mundo, bueno, qué sé yo, hay tantas cosas ahí, las multas, especialmente esas dichosas multas a las que estamos acostumbrados en propiedad horizontal a cobrar, si ellas no están plenamente establecidas en el reglamento, no en el manual de convivencia, en el reglamento de propiedad horizontal, no las paguen. Hagamos un programa, Jorge, sobre el tema de multas. Y vamos a decirle a la gente, así se nos ponga bravo más de uno. Qué pena, lo que no está taxativamente expresamente establecido como es el valor de las multas, no los pueden cobrar. Y mucho menos sumarlo a ese valor de la deuda acumulada que vamos a llevar al juzgado, que como dijo Jorge, entonces tiene que retirarlas porque el juez de la República no puede prestarse para hacer cobros de lo no debido. Muy bien, Jorge, usted siempre apuntando donde corresponde, vea usted. Y entro a apuntar directamente al corralito de piedra. Yadira nos está preguntando, ¿qué pasa cuando el moroso incumple ese acuerdo de pago? Qué lío, porque entonces ya se convirtió en doblemente moroso. ¿Cómo así doblemente Era moroso tanto así que llegamos al acuerdo de pago y ahora incumple lo acordado. Entonces, ese tipo nos tomó el pelo a los anteriores administradores cuando se endeudó y lo dejamos crecer, y ahora a nosotros que estamos de turno administrando este asunto y lo vamos a requerir. Le hacemos entonces todo lo necesario para facilitarle las cosas y él no nos cumple. Lamentable, porque entonces tenemos necesariamente que dar digamos, por incumplido el acuerdo de pago, darlo por terminado ahí, a elaborar el nuevo certificado de la obligación y con eso iniciar el proceso ejecutivo. No nos queda más remedio, Jorge. Tremendo, tremendo. Otra pregunta. ¿Qué podemos hacer con respecto de aquellas personas que dicen que como el administrador es malo? Ojo, es muy diferente el administrador a la gestión del administrador, pero normalmente se dice que el administrador es el malo. Y afirman que a raíz de eso no pagan administración. ¿Qué tan justa es esa afirmación, esa posición de esa persona? Sería una especie de retención del pago de mis aportes a la propiedad común. Ese también es otro tema que es recurrente. Conozco un caso específico en donde tuve que llegar a asesorar precisamente a quienes se negaron, a 11 propietarios que se negaron a pagar la cuota y duraron en ese orden 17 cuotas. De todo modo era un mecanismo de presión que uno lo considera legítimo en un momento dado. Ojo con eso, es que hay mecanismos para los trabajadores, la huelga, para los ciudadanos en general, el paro cívico general, y para los deudores o para los que pagamos al día, de pronto, oiga, vemos que no nos están rindiendo las cuentas que nos merecemos, entonces vamos a hacer una suspensión de pagos temporal, para ver de qué manera presionamos que nos pague, que nos rindan cuentas. Y aunque no lo veo tan legítimo, repito, hay gente que utiliza ese mecanismo, deja de pagar por unos meses a ver si presiona. Claro, si lo hace solo, una golondrina no se verá, y en consecuencia ahí se metió en un lío.
pero si es un grupo significativo de copropietarios, pues coloca en aprietos a la copropiedad porque le quita la liquidez para cumplir sus obligaciones y venga para acá, sentémonos en la mesa de diálogo y arreglemos el problema que nos obligó a plantear esta situación. Pero mire usted, existen todas esas circunstancias que se pueden dar y pues bueno, mire cómo van surgiendo situaciones para la vida real en este tema, Jorge, que nos lleva a, a generar salidas de solución. Yo siempre busco que generemos soluciones y no que agrandemos el problema que lamentablemente si toca ir al proceso ejecutivo, indudablemente que lo que se hizo fue agrandar el problema. Me encantan los interrogantes que nos está planteando Yadira desde Cartagena. Y entramos atendiendo una solicitud de ella, vamos a entrar en un círculo vicioso. Como yo veo, yo residente, veo que mi administrador no hace las mejoras que tiene que hacer en el conjunto en donde estoy residiendo, pues no pago administración. Pero la otra parte de ese círculo vicioso, yo administrador, ¿con qué plata voy a hacer las mejoras si no me están pagando la administración y ese es el dinero con el que yo puedo hacer esos mantenimientos? ¿Cómo solucionar ese círculo vicioso, doctor? Sí, tremendo. Tremendo porque efectivamente nos encontramos como dos posturas en choque que necesitamos esto, solucionarlas, conciliarlas, amigable composición. Y entonces no es suficiente que convoquen a Jorge Enrique Hernández y a José Ángel Amador para que les ayude a hacer esa amigable composición, porque requiere antes que todo la famosa voluntad interpartes para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Presionamos a la administración con el no pago de las cuotas, pero necesitamos hacer las reparaciones, los arreglos urgentes. Entonces, ¿qué necesitamos? Conservación del inmueble, necesitamos hacer los mantenimientos, necesitamos pagar las obligaciones mensuales. Luego, entonces, hay harto por hacer y en consecuencia los morosos son los que nos estarían perjudicando para cumplir con esos deberes, con esas obligaciones. Luego, entonces, ahí sí nos toca mecanismos de voluntad interpartes para lograr esos acuerdos. En el caso que le mencionaba, hubo que llevarlo a Asamblea General. Y pienso que en todos los casos casi que habrá necesidad de llevarlo a Asamblea General, ordinaria o extraordinaria. Me es indiferente si es ordinaria o extraordinaria. En últimas, recordemos, Jorge, que podemos realizar varias asambleas ordinarias y este es un tema que debemos darle más bien carácter de ordinario para que haya el tiempo suficiente para mirar, inspeccionar los libros para saber con exactitud qué es lo que tenemos y plantear las soluciones. Y en consecuencia, que sea la Asamblea General la que resuelva lo que entre el Consejo de Administración y los, digamos, causantes de la dificultad no logramos resolver. Muy atinados sus conceptos y sus sugerencias, doctor. Suris nos está preguntando concretamente, ¿cuál es el soporte legal y de preferencia que esté en la ley 675 mediante el cual yo como administrador puedo suspender el uso de los bienes comunes y cuáles son los que puedo suspender? ¿Los bienes comunes esenciales o los no esenciales? Usted, por favor, nos puede decir eso en concordancia cada uno de ellos con respecto de la ley 675, por favor. Básicamente son mecanismos que se le ha permitido a la copropiedad a efectos de presionar el pago. Por supuesto, reiterémoslo, subrayémoslo, que es aquellos bienes comunes no esenciales. Y ya colocamos algunos, por ejemplo, el uso del ascensor. Uno no puede prohibirle a un moroso que no use el ascensor. De paso, pues es difícil de hacerlo cumplir, pero no puede prohibirlo. Ya dijimos que la citofonía es algo, para mí en general, intocable. Entre otras cosas, ya la citofonía ha cambiado tecnológicamente y ya es algo que es una llamada por celular desde la portería y llaman, en esa casa hay 5 personas. Cuando era el citófono fijo, cualquiera de las 5 podía contestarlo. Ahora solamente el número celular que esté registrado en la administración. Y si está cortado ese número, y nos fregamos. Entonces, no fue la administración la que le cortó el servicio de citofonía,
sino otro tipo de factor. O sea, hasta dónde eso que en jurisprudencia anterior, de hace 5, 8, 10, 12 años, nos colocaba como esencial el servicio de citofonía, ahora puede sí o no serlo. Entonces, decía usted, Jorge, hace un rato de casos puntuales. Ejemplo, una situación que tenga que ver con la salud. Se requiere urgente el ingreso de unos medicamentos y desde la citofonía le dice al señor, aquí está el fulano de tal que le trae sus medicamentos urgentes, por favor, si no le dan ese mensaje, ¿cómo hace para salir a recibirlo? U otro motivo. Entonces, hay situaciones, pero bueno, el uso de la piscina, el salón social, el gimnasio, no sería problema porque no son servicios esenciales. Pero me pregunta, ¿y cómo se soporta eso en el reglamento? Eso normalmente está soportado es en el famoso manual de convivencia, que en la gran mayoría de partes no está elevado a escritura pública y por lo tanto decimos que no es obligatorio. En eso pues habrá que discutirlo. El proyecto de ley casualmente llevaba algo al respecto y como no pasó el proyecto de ley, pues eso igual tampoco funcionó. ¿Qué quiero decir con todo ello, Jorge? Que sencillamente para mí el manual de convivencia en la copropiedad, mientras esté aprobado por la Asamblea General y conste en acta de esa aprobación y nadie lo haya impugnado, sería ley interpartes. Pero siendo en estricto sentido, eso de las sanciones, de las multas, especialmente de la cantidad de sanciones, de suspensión de los servicios y los derechos, debe constar en el reglamento porque esa es, como usted lo dijo, el libro gordo de petete de cada copropiedad y es lo que realmente nos sirve como guía. Otros documentos asisten aprobados por la Asamblea. La multa a la inasistencia de la Asamblea no está en el reglamento, no está en la ley. Fue una cosa que nos inventamos para sacarle platica para castigar a los que no van a las... Decimos, es para castigar. Y si es para castigar, ¿para qué hacemos la Asamblea de segunda convocatoria ya cuando tenía que llegar 100 y no llegaron, y llegaron apenas 40 a la primera convocatoria? No se pudo hacer porque no hay quórum. Y nos vamos a la segunda y nos llegan 10 y con 10 sí podemos tomar todas las decisiones que no tomamos con 40. No, 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 no. Eso hay que corregirlo en la ley. Luego, entonces, mire, Jorge, todo lo que pasa, y qué pena haberme extendido ahí, pero es que la pregunta me dio lugar a traer eso a colación, que es muy frecuente. Las famosas multas por inasistencia a la asamblea que harían parte del paquete de la deuda morosa que tiene ese vecino. Y en general, doctor, cualquier multa, cualquier sanción tiene que estar estipulado en el reglamento interno de la copropiedad. Y ese reglamento en su totalidad es el que, estando elevado a escritura pública, es de obligatorio cumplimiento para todos nosotros los propietarios y los residentes en una u otra copropiedad. Ahora, acudimos a una invención, porque es una invención que con la tradición se ha venido convirtiendo en ley, y es el uso del famosísimo y mal llamado manual de convivencia. El manual de convivencia simplemente, para mí, en mi concepto personal, es una herramienta alterna que han inventado los administradores y algunas copropiedades para poder tenerla más a la mano. Pero para que este manual de convivencia sea legalmente válido, debe ser primero que nada una extracción debe estar ahí. Todo lo que esté aquí en el manual de convivencia debe estar aquí dentro del reglamento de la copropiedad. Y aquí dentro del reglamento, dentro del llamado manual de convivencia, debe estar obligatoriamente contemplado, y por lo tanto en el reglamento, el debido proceso, la graduación de las faltas, el mecanismo sancionatorio y una serie de, el derecho de impugnación, de defensa, de contradicción, todo eso, la graduación de las faltas, todo eso y muchas otras cosas más que en el momento se me escapan, deben estar consignadas en el reglamento. Se extraen y eso es lo que hace nacer
el manual de convivencia. Ese manual no necesita elevarse a escritura pública porque lo que le da soporte a este documento es el reglamento de la copropiedad. Y como es una extracción, como es un contenido, es una parte, entonces ya no necesitamos elevarlo a escritura pública nuevamente. ¿A qué va todo esto? A que nosotros tenemos que tener actualizado con todas las bemoles nuestro reglamento interno. El reglamento de la copropiedad es la carta de navegación, es el timón de ese barco que se llama copropiedad. Y lo que no esté ahí es letra muerta. Y así nos salgan 2, 3 tomos gigantescos, el triple de gordos que el libro de Petete. Ahí es donde tienen que estar todas y cada una de las conductas, de las situaciones que tienen que regir la convivencia dentro de la copropiedad. Doctor. Totalmente de acuerdo. Mire usted, hoy hemos estado muy catedrático, como muy serio, muy rígido, muy cuadriculado, Jorge, pero es que ha salido unos temas muy, muy apropiados para llamar la atención a nuestra amable audiencia de lo importante que resulta tener muy bien claros. Nosotros, Jorge, en nuestras conversaciones siempre hemos hablado del deber ser. El deber ser es que lo que no existe en el reglamento simplemente no es aplicable. Y el manual de convivencia es una extracción de ese reglamento para que tenga a la mano no la escritura esa de 300 hojas en donde están los linderos de los 2.000 apartamentos, sino esas 20 o 25 hojitas donde están las normas propiamente dichas a aplicar en la copropiedad. Las multas. Las multas vienen en reglamentos anteriores o en manuales anteriores al Código de Policía. Y el Código de Policía es el encargado de cobrar las multas. Otro tema para otra reunión, porque eso de las multas, de dónde acá resultamos claro, porque como en nuestro país todo tiene que ser sancionable, si no, no le paramos bolas. Caramba, qué manía. Y la mejor forma no es regañarlo ni pasarle una cartica y no meterle la mano al bolsillo, ¿no? Que es donde más nos duele. Pero mire usted, doctor, y me hace caer en cuenta ahora que menciona el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, o Ley 1801, que en ese código se está sancionando al propietario de mascotas que incumple con la función mínima de recogerle las excretas. Y aún así, en los reglamentos de las copropiedades está estipulada una sanción para el que no recoge las excretas de las mascotas. Doble sanción. ¿Qué tan legal es sancionar 2 veces a la misma persona por la misma falta? Correcto. ¿O qué tan legal es que nuestro reglamento incluya esas multas, esas sanciones, cuando son de régimen nacional, como es el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana? ¿Sí ven? Entonces, ahí hay un choquecito de trenes y hay bastante tela para cortar. Jorge, es maravilloso lo que usted ha logrado en esta noche con nuestra amable audiencia. Bueno. Ahora, una invitación a todas las copropiedades o a los representantes de las copropiedades que nos estén escuchando. Actualicemos los reglamentos de nuestra copropiedad, pero no lo actualicemos con el profesional de X o Y especialidad que nos encontramos aquí en la esquina o porque es el que más barato nos cobra. Recurramos a profesionales, expertos, abogados, expertos en propiedad horizontal, que tengan experiencia en este tema, para que evitemos el choque de trenes que nos estaba comentando anteriormente el doctor Amador. Es un choque de trenes que un abogado, un buen abogado, que conozca de propiedad horizontal, así como usted, doctor Amador, fácilmente lo va a detectar y lo va a evitar. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en las copropiedades, que ese reglamento, a pesar que sea extenso, sea lo más claro posible. Así se nos vaya una hoja más, pero que no se nos quede nada entre el tintero. ¿Qué es lo que más usualmente se nos queda en el tintero, doctor Amador? Jorge, pero precisamente en este momento nos interesa a todos
esa actualización del reglamento y sobre todo aquellos que todavía no están ajustados a las 675. Antes del 17 de junio fueron muchas las consultas que recibí sobre eso para poder redactar reglamentos. Yo les dije, por favor, terminemos, dejemos que se defina qué pasa o no con la reforma de la ley, porque hacemos una modificación ahora y después volvemos a iniciar otra modificación, se nos complican las cosas y no estamos para eso, no podemos bajo ninguna circunstancia complicar las cosas. Entonces, en ese orden, Jorge, discúlpeme llamar a la audiencia, es que estaba aquí verificando para que no me quede sin carga en el celular. Entonces, necesitamos es que sea lo más claro, sea lo más preciso y hay que hacer modificación de reglamento. No se trata de copiar y pegar o contratar a alguien para que no haga esa tarea de copiar y pegar. Es más, ojo con esto, quienes estén interesados, hay un plus que les deben ofrecer que consiste en la... No, uno utiliza una palabra muy frecuente que ya está tan manoseada, que es lo que llamamos socialización. Más que socialización, yo abogo es por el trabajo colectivo, porque debe ser con participación de los residentes del edificio conjunto. El abogado se las sabe todas, pero en general no sabe las particularidades del edificio. Y esas son las particularidades que deben ir en el reglamento. Jorge dijo lo más detallado posible, así tenga una hojita más claro, porque corresponde a la del respectivo conjunto. No podemos estar reglamentando piscina para un conjunto donde no hay piscina. Así hay reglamentos, copie y pegue. No podemos estar reglamentando uso no, hay cosas que uno dice, caramba, uso del gimnasio cuando no existe. Es que potencialmente lo vamos a construir. No, hombre, no seamos mentirosos. No hay espacio donde construirlo. Entonces, fíjese, Jorge, la importancia de construcciones colectivas. Esto que los dos estamos haciendo y los comentarios que nos hacen nuestros amables oyentes aquí en vivo y en directo son eso, la construcción colectiva. ¿De qué? De un saber, de un deber ser, con el ánimo de que esto sea una mejor sociedad. Y en ese orden de ideas insistimos. Sí, toca modificar los reglamentos. Y entonces, ¿qué es una construcción colectiva? No se trata de que yo me siento durante un mes a digitar y organizar ideas y después me reúno con el consejo de administración y ya, aquí listo, le entregué, págueme y ya. Bueno, ¿y los propietarios qué opinaron? Entonces organicémoslos por grupos pequeños, por reuniones numerosas, sí, y pequeñas, de 10, de 15, de 20 personas o de 5. Mandémosle la copia del material, démosle una exposición de motivos, metámoslo en el cuento. Y con eso, además de cambiar nuestro reglamento, estamos construyendo una propiedad, una comunidad bien ilustrada, bien informada, para que de esa manera tome las mejores decisiones. Entonces, no, es que después de que tengamos el reglamento listo, entonces ya vamos a citar a unas reuniones para exponérselo y entonces socializarlo. ¿Ya para qué? No hay que después volver a corregir lo que encuentren los vecinos que nos quedó mal hecho. Eso nos cuesta un platal para volver a hacer la modificación en escritura pública y registro y además pagando los impuestos que debamos. No, Jorge, bien interesante. Vea usted, vea usted que ahí puedo ver una vez más la visión futurista del legislador en su momento de aprobación de la ley 675, que le dejó mucha autonomía a cada una de las copropiedades para que aprueben su propia carta de navegación y que sea aplicable únicamente para esa copropiedad, para que de esa manera sean sancionadas todas aquellas conductas pequeñas que no fueron contempladas y que no son vacíos en la ley 675. Ahora, hay que ver también que hay copropietarios especiales, que son aquellos miembros de consejos de administración que no le ven necesidad a la actualización del reglamento interno de la copropiedad y por lo tanto hacen y propenden para que eso pase a un segundo término y no le dan importancia a esto y así van sucediendo conductas tras conductas que por no estar reglamentadas en el reglamento no pueden ser susceptibles de sanciones. Sanciones que por lo tanto no van a ser susceptibles de cobro ni administrativo, ni jurídico, ni prejurídico, ni nada. Y yo concuerdo con usted, doctor Amador.
Si la multa, si la sanción, si los intereses que le están cobrando a usted, señor propietario, señor residente en propiedad horizontal, no están debidamente estipuladas en el reglamento interno, por favor, no la paguen. No la paguen. Porque el ¿Cierto? juez de la República lo primero que va a pedir es permítame el reglamento interno de la copropiedad en donde esté estipulado eso. Si no está, hasta luego. Totalmente de acuerdo. Entonces, debe estar escrito la causal y la consecuencia. Y adicionalmente, el debido proceso. Por encima de todo, debe respetarse el debido proceso. Y parte del debido proceso es que eso esté tipificado en alguna parte escrito. ¿Y cuál es la parte? El reglamento. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y yo me baso en todo lo que he comentado en esto, doctor, en una experiencia que tuvimos en el conjunto donde yo vivo, que es el conjunto del Collar de Perlas. Tuvimos en cierta oportunidad el cobro de expensas y se le colocó absolutamente todo lo que estaba deudando esa persona. Llegamos al momento de la audiencia y efectivamente el cobro del parqueadero de visitantes no estaba siendo reconocido por el deudor. ¿Qué nos tocó hacer? De una manera estratégica, decirle al deudor que en ánimo de conciliación y de llegar a un acuerdo que le favoreciera y que por lo tanto se le rebajaba el valor de la multa, la copropiedad estaba de acuerdo en no cobrarle los parqueaderos de visitantes. El deudor dichoso y encantado de la vida, porque era un rubro bastante gruesito, dichoso y encantado de la vida, ¡pum! Firmó de una vez el convenio, aceptó la decisión del juez, el juez contento, y se logró esa sentencia, ese fallo, y no hubo mayores inconvenientes. Pero nosotros descubrimos que había esa gravísima falla en el reglamento del conjunto y que posiblemente vamos a perder no solamente uno y dos, sino muchísimos otros casos que planteemos ante el juez precisamente por ese pequeño detalle. Doctor. Totalmente de acuerdo. Mire usted, eso es lo que hemos traído. Básicamente nuestro conocimiento lo da es el día a día, las dificultades y los errores cometidos, y los comentamos precisamente es con ese propósito, de evitar que se repitan, porque lo que necesitamos es que a todo el mundo le quede claro el deber ser. No está todo escrito. Todos los días vamos creando situaciones nuevas. Y pues les contaba, estoy asesorando a un grupo de propietarios que digamos, ¿cómo se llama eso? En rebeldía. Dejaron de pagar cuotas de mensualidad y llegaron a 17 meses. Mire qué lío. Y entonces se volvieron morosos. Por eso este tema se volvió más importante, porque entonces la abogada ejecutante, ella con justa razón está haciendo lo que corresponde, y a mí me ha tocado pelear contra ella con estos argumentos que hemos traído esta noche. Bueno, muestra de los intereses. ¿Qué terminamos haciendo? Asamblea General Ordinaria para descontar, y descontamos el 100% de los intereses. Segundo, esos procesos están llamados a fracasar, pero los juzgados se han demorado, y curiosamente, de los 11 casos, un solo juzgado, hay 6 juzgados, y un solo juzgado tiene 7 casos. Entonces uno dice, ¿cómo es el reparto de la oficina judicial para que un solo juzgado maneje 7 casos? Y tercero, estamos mirando de qué manera, porque si las demandas se rechazan, esos honorarios de la abogada no se los pagamos. ¿Sí ves? Entonces, una cosa que inició como una especie de protesta social terminó en un conflicto dentro de la comunidad, y entonces dos abogados tratando de ganarle el uno al otro. Yo estoy estoy apoyando a los desobedientes, que no quiero que eso es muy complicado apoyar a desobedientes, pero de igual manera estoy ganándole a la abogada, porque ella debía entender de que su proceder tenía esos vacíos que Jorge Enrique acaba de comentar. Deudas, en cierto modo, que no estaban tipificadas con suficiente claridad, y certificados de deuda que no correspondía, y un representante legal que no está inscrito y debidamente reconocido. ¿Sí observa? Muchos problemas. Muchos problemas que se pueden evitar
simplemente con el cumplimiento de la ley. Y la Sí, ley, señor. nos obliga a pagar unos cánones mensuales en la copropiedad en donde nosotros estemos residiendo. Y como lo decía hace un rato don Uriel, que es fiel seguidor de este espacio, hay una máxima que dice, dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Y la ley Sí. 675 me obliga a pagar el canon de administración, me obliga también a pagar unos intereses moratorios, pero en ninguna parte me obliga a pagarle los honorarios a un abogado que yo no haya contratado, insisto. Por eso mi Sí, recomendación, así, sí, por eso mi correcto. recomendación. Siga, doctor. Jorge, así lo define el juez de la República en un fallo, pero el fallo, como el caso que le estoy comentando, no se va a dar porque nosotros hemos excepcionado oportunamente. Dentro de los 3 días hemos presentado las excepciones para impedir de que se adelante el proceso ejecutivo. Ya logramos en la Asamblea General, a raíz de esa presión, del descuento del 100% de intereses. Ahora estamos buscando el mecanismo para que esos honorarios del abogado no los tengan que pagar estos morosos. Y obviamente, si no pagan honorarios de abogado, no pagan las costas procesales. ¿Quién perdió? El conjunto. ¿Pero por qué? Por errores cometidos. ¿Cómo va a otorgar un poder a una persona que no tiene representación legal? ¿Sí ven? Dolor de cabeza. Entonces, líos. Entonces, Jorge, el deber ser, dura es la ley, pero es la ley. Entonces, aquí vienen los casos. Jorito, esto ha sido muy, muy bueno. Muchísimas gracias por invitarme, a la amable audiencia, por la paciencia que nos tienen en cada momento, pero muchísimas gracias por las opiniones que nos dan, porque eso nos enriquece muchísimo más, Jorge. Nos nutren y efectivamente ya es hora de despedirnos, sí. Y para una próxima oportunidad, hoy dejamos entre el tintero el manual de recaudo de cartera, que debe existir en todas las copropiedades, en donde hay temas e ítems muy importantes para nosotros como propietarios, como residentes en propiedad horizontal. Damas y caballeros, muy buenas noches, muchas gracias por su compañía. Doctor José Ángel Amador, muchísimas gracias por habernos ilustrado con sus valiosos conocimientos en la noche de hoy. A usted, Jorge, muy amable. Muchísimas gracias por su especial amistad y este cariño que tienen de invitarme a sus reuniones, que lo hago con el mejor gusto. Los invito a construir la Defensoría de la Propiedad Horizontal. Jorge, usted ya sabe cómo es la idea y vamos a seguir trabajando en eso. 2, vamos a invitar a esta amable audiencia, usted y yo y otros amigos, vamos a comenzar a seguir trabajando, no en la reforma de la ley, sino en la reglamentación de la ley. Y vamos a dedicarnos a escribir sobre eso y vamos a hacer equipo, precisamente como digo, construcción colectiva. Yo sé que expertos de mayor trascendencia que nosotros tienen bastantes puntos para ese decreto reglamentario, pero movamos eso y aprovechemos el nuevo gobierno para que en sus primeros 100 días nos expida ese decreto reglamentario y que nos llene estos vacíos de los que hoy hemos hablado, por lo menos en el tema de la cobranza ejecutiva de las deudas, que no se conviertan en una carga más para los copropietarios, para simplemente que se conviertan más bien en una ayuda. Tomé nota aquí, por supuesto, manual de recaudo de cartera, Jorge. Muchísimas gracias, muy amable y feliz noche. Un comentario al final para cerrar ya. En el momento hay más de docena y media de leyes que han modificado, que han tocado la ley 675 y nosotros, la gran mayoría de nosotros, en medio de nuestra falta de análisis, ni siquiera nos hemos dado cuenta cuáles son esas leyes y cómo nos afectan. Y para ejemplo les dejo el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, o Ley 1801, que nos toca en varios de sus artículos y nosotros no nos hemos dado cuenta, no lo hemos analizado de esa manera. Hay otras normatividades, otras leyes que nos tocan y nos afectan. ¿Qué tenemos que hacer? Analizarlas, estudiarlas y contenerlas, incluirlas dentro de nuestros reglamentos de propiedad horizontal, si hay lugar para ello. Damas y caballeros, muchas gracias por su compañía en esta noche del 12 de julio del 2022.
Noches de PH volverá la próxima semana, el próximo 19 de julio, con un tema muy, pero muy importante, muy interesante para todos nosotros, los que vivimos en propiedad horizontal. Así que desde ya, cordialmente invitados. Muchísimas gracias, un abrazo a través de la virtualidad. Nos estamos hablando, que Dios les bendiga. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Muy bien. Igualmente bendiciones para todos y muchas gracias. Chao, chao.